Hablemos de Dragon Ball. Dragon Ball es una franquicia que en sí le he tenido cariño por forma que pasó el tiempo, y tarde o temprano tenía que hablar de un vídeo relacionado a esta serie, ya que el vídeo ese de Raging Blast 2 actualmente se encuentra borrado, y qué mejor forma de hablar de la serie, que hablar del roster de sus juegos, y el cómo fueron evolucionando hasta el día de hoy. Para este conteo, voy a tomar en cuenta los juegos que se enfocan en las peleas, y que tengan por lo menos un roster accesible de personajes, por lo que juegos como Dragon Ball Origins 1 y 2 no van a aparecer. Y bueno, sin más nada que decir, pasemos con el vídeo. En el Super Butoden 1 tenemos un total de 13 personajes, que incluyen a Goku, Vegeta, Dr. Gero, androide número 16, Piccolo, Freezer, androide número 18, Cell, Trunks, Gohan, Cell Perfecto, Goku Super Saiyajin y Vegeta Super Saiyajin. En cuanto a presentación del roster, aún para la época se veía bien, y tenían cierto parecido a los personajes del show, y aunque hoy en día se ve que la cantidad de personajes no es mucha, al menos se hacía lo que se podía para esos tiempos. En el Super Butoden 2 tenemos nuevas inclusiones como Bojack, Zangia, Cell Jr, Trunks del futuro alternativo, y a Broly Super Saiyajin legendario. Y en cuanto a personajes, quitaron a Goku y a Vegeta en forma base, a Freezer, a los androides 16, 18 y 20, y a Cell primera forma, mientras que los personajes que no mencioné seguían estando ahí. Eso da una cantidad de 10 en total por las nuevas inclusiones, pero aún pese a que fueron 3 personajes menos, seguía siendo un roster algo disfrutable para la época, aunque hubiera estado chido jugar con Freezer en la secuela. El diseño del roster lo veo más flojo que el de su anterior entrega, pero aún así me gusta que en este juego dieran cierta variedad. Sin embargo, en la tercera entrega literalmente reduce aún más el roster de personajes, siendo un total de 9, y las inclusiones que hicieron no fueron interesantes, pues quitaron a personajes como Piccolo, Cell Jr, Zangia, Bojack y Broly Super Saiyajin, y los cambiaron por Dabura, androide número 18, el Supremo Kaiosama, Goten, Trunks niño, y por supuesto, a Majin Buu. Como tercera entrega, debo decir de que fue decepcionante la selección de personajes, y no sé si lo han notado, pero por cada juego que sacaron, más quitan personajes, y en este juego se notó que no hubo mucha variedad, cuando por lo menos en los otros dos juegos, pese a sus limitantes, al menos tenían a personajes más variados. Por una parte, el primer juego trata de poner a los personajes que pueden, ya sean de la saga de Cell o el propio Freezer, aunque este último no tenga mucha representación. Y en el segundo juego iba más para los Super Saiyajines, Piccolo, Cell y Cell Jr, y personajes de las películas. Pero en el tercer juego, aunque se intentan enfocar tanto en la saga de Buu, que pierden cierta variedad que tenían en los dos primeros juegos, aun cuando prometían dar más. Sin embargo, el Dragon Ball Hyper Dimensions creo que lo hizo mejor. En cuanto al roster de personajes, trae a los personajes más importantes, ya sea tanto a los personajes más importantes, como a sus villanos más emblemáticos de Z, como por ejemplo a Goku, Vegeta, Gotenks, Gohan definitivo, Vegito, Piccolo, Majin Buu, Kid Buu, Freezer y Cell. Me gusta la selección de personajes, escoger a los personajes más importantes del momento, y con ciertos agregados como la aparición de Vegito o Gotenks, le dan cierta variedad para la época. Y el diseño del mismo roster me gusta, representa muy bien a las personalidades de los personajes, y tienen ciertamente una paleta de colores más brillante y más detallada que en los anteriores juegos, pese a también ser de Super Nintendo, aunque tampoco no es mucha mejora, si se nota la dedicación que le dieron, siendo una cantidad de 10, o sea, la misma cantidad que la del Super Butoden 2. El Dragon Ball Super Butoden exclusivo de Sega Saturn puede ser en definitiva, el juego que pulió aún más el roster de sus personajes, dándonos a personajes como Rekome, Super Buu, Ginyu, Tensinan, el Gran Saiyaman, y Gotenks, que este también estaba en Hyper Dimensions. Además de que volvieron personajes que en sí fueron quitados de otros juegos, y los combinaron con otros. La selección del roster me gusta, combinan bien la sección de villanos, la de los protagonistas y la de los secundarios, simplemente genial. Y como paso, el diseño de los personajes y la selección en sí mejoraron aún más los de Super Nintendo, pero todavía no llega a ser tan amplio como en siguientes títulos.
Aunque el Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 va antes que el Dragon Ball Super Butoden de Sega Saturn, quería hablar de él después de que terminara con el anterior, ya que ese fue el último juego de la saga de Super Butoden para esos tiempos. Bien, sigamos. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 tiene una variedad de personajes similares a los del anterior juego que ya mencioné, solo que aquí agregan a personajes como Goku Niño, el Maestro Roshi, Mr. Satan, Goku Super Saiyajin Fase 3, y Gogeta Super Saiyajin. Aunque no se noten tan diferentes en cuanto al juego anterior, me gusta que agreguen al Goku Niño y al Maestro Roshi como homenaje a la primera serie, al poderosísimo Mr. Satan por fin es jugable, y Gogeta está muy bien para este juego, y en cuanto a cantidad de personajes no está mal para la época, aunque sigan faltando personajes importantes de la serie como en los anteriores juegos, el diseño que maneja el roster es muy diferente y más único que el de juegos anteriores, pero obviamente envejeciendo mal con el paso del tiempo. Dragon Ball The Legend, que también fue un juego para la Sega Saturn, pero aquí voy a contar la versión de Play 2 para dar más variedad. Este juego trae personajes más diferenciables, entre esos, están Goku y sus fases, Vegeta y sus fases junto con la versión Majin, al Gohan de niño, al joven y su fase 2, su versión de adolescente junto a sus transformaciones, Piccolo, Krillin, Trunks del futuro, Trunks del presente, Goten, Gotenks, Vegito, Nappa, todas las fuerzas especiales Ginyu, Freezer, Android número 16, 17, 18, 19, y al Dr. Gero, Cell Jr., Dabura, Majin Buu, Super Buu, y Kid Buu. En este juego se nota mucho más la variedad que los otros juegos que ya mencioné, porque por fin vuelven jugables a personajes que lo necesitaban ya hace tiempo, incluso aún para la época, están bien sus inclusiones, quizás lo único que le faltaría serían algunos personajes secundarios para completar, como Tensinan, Yamcha o Videl, pero no está para nada mal, aunque el diseño del roster podría estar mejor, lo compensa por la variedad de personajes que agregaron. Y luego como último tenemos a Dragon Ball Final About. Sí, este creo que es considerado como uno de los peores juegos de la franquicia, pero aquí no vamos a juzgar el juego en sí, sino del roster. Trae a personajes de Z y de GT, los de Z serían las dos formas de Goku, Vegeta, Trunks del futuro, Gohan definitivo, Piccolo, Freezer, Cell, Kid Buu, y Vegito. Y en cuanto a personajes de GT, tenemos al Goku adulto, Goku niño y su forma de Super Saiyajin, Pan, Trunks con su forma de Super Saiyajin, y Goku Super Saiyajin fase 4. La verdad, tengo ciertos problemas con este roster. Entiendo que en los juegos que ya hablé tenían sus limitantes, eso lo sé muy bien, pero aquí la variedad de personajes ya es algo repetitiva, me refiero a que hay 6 Gokus, 3 Trunks, y los personajes que añadieron aunque estuvieran bien, podrían dar más, como por ejemplo, Baby Vegeta, Super número 17, o Omega Shenron ni siquiera están en la pantalla de selección, lo cual es triste, porque le podían dar más variedad a los personajes de GT. Además, como en Z hay muy buenas inclusiones, dejan de lado también otros personajes de GT que podrían aparecer para este título. Este juego literalmente tiene menos personajes que los anteriores juegos que mencioné de la Play 1, hasta el Dragon Ball The Legend ofrece más que esto, y es triste que termine de esta manera, pues habían personajes de GT que podrían sacar, pero en lugar de eso, repiten demasiado a Goku y a Trunks, y a Pan solo la dejan como el único personaje nuevo de su serie, lo cual, no tiene buena representación si lo comparamos con los de Z, que ahí sí se esforzaron más en eso. Y el diseño, mejor que el anterior juego, pero falla demasiado en su lista de personajes jugables, hasta yo pensaba de que estaba pasable, pero a medida de que estaba escribiendo esto, me di cuenta de que no era un roster bueno, y dejando un sabor algo amargo como el último juego de Dragon Ball en Play 1. Dios mío, la cantidad de buenos juegos que hay aquí. Bueno, vamos a empezar con Super Dragon Ball Z, el juego que en mi opinión no es tan tomado en cuenta a la hora de hablar del Play 2. El Super Dragon Ball Z en cuanto a personajes trajo a Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin, Gohan, Freezer, Mecha Freezer, Cell, a los androides 16, 17, y 18, Trunks del futuro, Gohan definitivo, Videl, Majin Buu, Majin Vegeta, y unos añadidos que se me hicieron interesantes, Milk adolescente y el Rey Piccolo. Este roster, a pesar de que no tenga una cantidad de personajes más variada al comparación de los siguientes juegos de Play 2, tienen añadidos que en mi opinión se me hacen interesantes, personajes como Videl o Mecha Freezer se volverían jugables en más juegos, y en cuanto a Milk y a el Rey Piccolo, se me hacen un buen homenaje a estos personajes.
Es un roster sencillo para comenzar con los juegos de Dragon Ball para Play 2. Y el diseño del roster se me hace llamativo, pero en los siguientes juegos se aprovecharían más de eso. El Budokai 1, pese a ser el primero, el roster que tiene para comenzar no está mal, aunque claro, todavía le faltarían más personajes por añadir, como por ejemplo, en este juego solo tomaron en cuenta la saga Saiyajin hasta la saga de Cell, lo cual no entiendo por qué la dejaron hasta ahí, pues faltarían personajes para esa saga, aunque en sus secuelas arreglarían este tipo de cosas. Me gusta que el diseño de los personajes estén expresando algo diferente, y lo ponen como si fueran una caricatura de ellos mismos, y debo decir que me encanta. No está mal para ser el primer juego de la saga Budokai, pero todavía le faltaban más por añadir que en sus secuelas mejorarían. El Budokai 2 mejoraron en este aspecto, trayendo a personajes como el Gran Saiyaman, Videl, al mayor vendehumos de la serie el Supremo Kaiosama, Dabura, los Burus, el Dr. Gero, y Goten y Trunks. Aunque en este juego se quitaron a algunos personajes del Budokai 1, como por ejemplo a Zarbon y Dodoria, al androide 19 yo insinuó de que lo reemplazaron por el Dr. Gero, y al Gohan niño de la saga de los Saiyajines lo quitaron por una razón que no entiendo, debe ser porque iban a poner al Gohan de la saga de Cell y el de Majin Buu, y supongo que no querían tantas versiones del mismo personaje. Y en sí, como era de esperarse, tanto los personajes como el diseño del roster mejoraron consideradamente, siendo que ahora las imágenes de los personajes se parecen más a el anime, y me gusta cómo se dieron el tiempo de enseñar el modelo de sus personajes, similar al primer juego de Dragon Ball para Play 2, y debo decir de que se siente una mejora a diferencia del Budokai 1. Budokai 3 es la cúspide de su saga, y en sí mejoró completamente su roster, al traer a personajes como por ejemplo al Saibaman, Cell Jr., trajo de vuelta al Gohan niño, a Goku de niño, y también trajeron personajes no canónicos como el Bardock de Z, Broly de Z, Cooler, y a Omega Shenron. La verdad, se nota una mejora considerable en sus añadidos, y en cuanto al diseño del mismo, considerando de que usan los modelos de los personajes completamente, está bien al fin y al cabo, aunque quizás no sea mejor que el 2 en cuanto a eso, pero en variedad de personajes sí hay. Ya después del Budokai 3, seguiría el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 para la misma consola, aunque sus secuelas también tuvieron juegos para Wii, pero en fin, vamos a hablar del primer juego. En el primer juego se dice que tiene un total de 100, lo cual, aunque intentaron llenar el roster suficiente, todavía le faltaba pulir, entre esos. Voy a copiar los textos para no escribir tanto, entre esos están Android 16, Android 17, Android 18, Android 19, Android 20, Bardock Bojack 100% de poder Broly Super Saiyan Legendario Burter Capitán Jinju Cell, Imperfecto, Semi-perfecto, Perfecto, Super Perfecto, Cell Jr. Chaos Cooler forma final Dabura Dodoria Freezer, primero forma, segundo forma, tercero forma, forma final, 100% de poder, Mecha Freezer, Tao Pai Pai Gogeta Super Saiyan 4 Gotenks, base, Super Saiyan 3, Guldo Super Hanemba Heize Maestro Roshi Krillin Majin Buu Super Buu, base, Gotenks y Piccolo absorbidos, Gohan absorbido, Buu maldad pura pequeño Buu Mr. Satan Mapa Piccolo Raditz Reco Mesai Man Gohan, base, Super Saiyan 2, potencial desbloqueado, Gohan, base, Super Saiyan 2, Gohan niño Gran Saiyaman Goku, base, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Goten, base, Super Saiyan, Super 17 Super Gogeta Tenshinhan Trunks, luchador base, Super Saiyan, Super Trunks, espada base, Super Saiyan, Kid Trunks, base, Super Saiyan, Vegeta, base, Super Saiyan, Super Vegeta, Majin Vegeta, Super Saiyan 2, Super Saiyan 4, Super Baby 2 Videl Yamcha Vegeto base, transformado, Gran Ozaru Goku niño y el abuelo Gohan. Este roster, aunque estuviera más completo que el de los juegos anteriores, le faltaba pulir varias cosas, porque ni siquiera llega al nivel de sus siguientes entregas, y el diseño del roster ni siquiera estaba definido, y era algo que le faltaba pulir para siguientes entregas. Budokai Tenkaichi 2 agrega a los personajes que le faltó en el 1, entre esos están el Supremo Kaiosama, Kibito-Sin, la transformación de Ozaru de Raditz, Kuri, Gablik Jr. junto con su transformación, Tackles con la transformación de Ozaru, Slug y su transformación de gigante, Sauza, al androide 13 junto con Super 13, Broly ya tiene su forma base y su forma de Super Saiyajin, Zangia, la forma base de Bojack, la forma base de Janemba, Hildegard, Tapion, Paikuhan, Yajirobe, Omega Shenron
Shenron junto con su transformación de Yi Shinlong, todas las transformaciones de Baby Vegeta, Pan, máquina de Pilaf junto con su forma combinada, al Rey Piccolo, la forma Keyboard de Tao Pai Pai, 2 soldados de Freezer, y a el abuelo Gohan. Este roster fue un aumento considerable, tomando en cuenta a los personajes que faltaban para hacer el roster aún más grande, sobre todo que pusieron a personajes no canónicos que ya merecían aparecer en un juego como este, como también tuvieron algunos añadidos de Z, y también tuvieron algunas inclusiones de los personajes clásicos de la primera serie. El diseño del roster formaría parte para la siguiente entrega, pero me gusta mucho el cómo se tomaron la molestia de hacerle imágenes nuevas al todo el elenco, y más tarde esto se mejoraría aún más para la siguiente entrega, y aún con todo, se nota una evolución considerable para la primera entrega. Me gusta que los personajes estén ordenados por saga, como también pusieron a los personajes de las películas de una forma cronológicamente, y lo mismo con los personajes de GT, que por fin le dan buena representación a comparación del Final Bout. ¡Ops! Creo que me salí de tema. Pero como ya dije, este roster incluso mejoraría aún más para lo que se viene. Y para finalizar con la saga de Budokai Tenkaichi, nos quedaría la tercera entrega, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En esta entrega agregaron incluso a más personajes del juego, aunque reutilizaban a los personajes nuevos de la entrega anterior, y aunque no fuera perfecto, fue un antes y un después para los juegos de Dragon Ball. En este juego añadieron a personajes como Akuma Narale Norimaki Babidi Kiki Dr. Elo General Blue Chan King Cold Nail Namu Piccolo, Principio, Rey Vegeta, Base, Zaru, Fasa, Base, Zaru, Shishin Gohan del futuro, Base, SSJ, Son Goku, Principio, Son Goku, GT Base, SSJ, SSJ3, SSJ4, Son Goku, Medio Base, SSJ, Spopovich Tambourine. Podrán no ser mejores inclusiones que el juego anterior, pero estos personajes le dan ciertamente algo único al roster. Uno no esperaba la inclusión de estos personajes para este título, y simplemente lo lograron. Y si combinas a todos los personajes del Budokai Tenkaichi 1 junto con transformaciones, junto con el 2 junto con transformaciones, más los nuevos personajes que agregaron para la tercera entrega, dan una cantidad de 161 personajes para este título, lo cual es incluso mayor que el roster del 2, y simplemente la selección es incluso muy sobresaliente, siendo la versión definitiva para estos personajes. Puede no estar bien balanceada, pueden haber tanto personajes buenos como malos, o pueden haber ciertos clones, pero no hay que dudar de que este título mejora en todo aspecto hacia sus entregas anteriores. Y si hablamos de lo visual en sí, es una versión mucho más pulida que el Budokai Tenkaichi 2, y los modelos de los personajes son mucho más fieles a el anime, incluso hasta el día de hoy, sigue siendo un roster recordado con mucho aprecio, aunque eso sí, en cuanto a balanceo no es el correcto, diría que en cuanto a la serie es fielmente representada, ya que obviamente Mr. Satan no le ganaría a Omega Shenron, el villano definitivo de la franquicia por esos tiempos. Es un roster que marcaría un antes y un después para los juegos de Dragon Ball para más adelante. Y bueno, para finalizar con los juegos de Dragon Ball para PlayStation 2, hablaré del roster de Infinite World. Este juego sería como un juego estilo Budokai 3, y en sí se parece mucho a este juego, pero tiene añadidos como por ejemplo a los personajes de GT como Goku, Vegeta, Pan, incluso agregaron villanos como Baby Super número 17 para este título, agregaron a la Saiyaman 2, el traje ese que usa Videl en las películas no canónicas, Janemba, y a Paikuan. Este juego simplemente tuvo inclusiones interesantes para la fórmula Budokai, aunque quitaron a personajes como el Goku niño de la primera serie U, y al Supremo Kaiosama. Aún así, es un roster decente, siendo igual o hasta mejor que el Budokai 3. Y en cuanto a diseño, no hay mucho de qué hablar, es muy similar al juego ya antes mencionado. Vaya, por hablar tanto de los rosters de los juegos de Play 2 el vídeo se extendió jaja, pero bueno, ya seguirán los de las portátiles. Dragon Ball Super Sonic Warriors Ultra EA, Goku y su transformación, Potenks, Majin Buu y Super Buu, Cell, Androide 18, Dr. Gero, Freezer y Mecha Freezer, Jinju, Trunks, Vegeta junto con su fase de Super Saiyajin y Majin, Krillin, Piccolo, y Gohan de la saga de Cell y la de Majin Buu. Hay que considerar ciertas limitantes del por qué no agregaron a más personajes, ya que no sería justo como para compararlos con los de Play 2. En cuanto a lo que ofrece, no está mal para una Game Boy Advance, no será uno con tantos personajes, pero eso no fue excusa para que sea un juego disfrutable pese a las limitaciones en el roster. Y en cuanto a diseño es interesante, me recuerda un poco al Dragon Ball de Legend, pero mejor hecho.
En Super Sonic Warriors 2 no tiene muchos añadidos que sean algo que extiendan al juego, a lo mucho, pusieron a pocos personajes como Broly Super Saiyajin legendario, Cooler, Metal Cooler, y otros más, incluso pusieron personajes que son ayudantes en este juego, y que también te pueden ayudar en no solo en un combate normal, sino también en los ataques definitivos, pero no estaría mal que la mayoría de los asistentes fueran personajes jugables, pues le darían cierta variedad al título. El diseño sí se notaba una mejor calidad en cuanto al dibujo de los personajes, y siendo más fieles al anime que en la entrega anterior, pero no me parece un diseño tan llamativo a comparación de otros, y bueno, así creo que terminaría la saga de los Super Sonic Warriors, corto sí, pero siguen siendo buenos juegos. El Shin Budokai 1 trae a los ya típicos, Goku y sus transformaciones, Vegeta y sus transformaciones, Gohan de la saga de Cell con sus transformaciones, Gohan adulto con sus transformaciones, Baikuan, Androide 18, Krillin, potencial desbloqueado, Trunks del futuro con sus transformaciones, Piccolo y Piccolo fusionado con Kami, Freezer en su forma final y en su 100%, Cell en su forma perfecta y super perfecta, Kid Buu, Cooler y su transformación, Broly en Super Saiyajin y en Super Saiyajin legendario, Gotenks y sus dos transformaciones, Vegito y su transformación, Gogeta y Hanma. No está mal los personajes que añadieron, yo sé que faltarían más personajes de la serie por añadir, pero de lo que se realizó se pudo hacer, y aun si no tiene un gran aumento de personajes, no fue una debilidad de que aún así fue un gran título para muchos, aunque me gusta más el roster que hicieron del Tenkaichi Tag-Team, y el diseño no está mal, el orden de los personajes me recuerda mucho al Super Sonic Warriors 1, pero de una forma mucho más actualizada y detallada. El 2 no cambia mucho, añade a personajes como la fase 4 de Goku, Gohan del futuro, Trunks luchador, Majin Buu, Super Buu y sus absorciones, Dabura, Cooler ya tiene su forma metálica, y Bardock. No fueron muchos añadidos, pero no estuvieron mal para un juego como este. En cuanto a diseño, es agradable, y se parece mucho a la primera entrega, manteniendo un buen estilo, y con un orden de personajes que es muy parecido al 1. Estos juegos, pese a no tener una cantidad de personajes que yo esperaba, simplemente fueron buenos juegos para la PSP, y mientras escribía esto, me dieron ganas de probar esos títulos. Sin embargo, la razón del por qué el Tenkaichi Tag-Team tiene mi roster favorito de los juegos portátiles en sí, es que si bien no tendrá la cantidad exagerada de personajes del Tenkaichi 3 por obvias razones, este roster me gusta más que los del Shin Budokai porque hizo bien en traer a todos los personajes principales de Z, junto con personajes no canónicos como Gogeta, Broly y Bardock, que tiempo después se volverían canónicos. Además, la selección de personajes está mejor cuidada que el Tenkaichi 3, ya que en ese juego agregaban a ciertos personajes repetitivos, o personajes que están desequilibrados, pero aquí intentan añadir a los personajes que se pueden en Z, desde la saga de los Saiyajines hasta la saga de Buu, y tomando en cuenta también personajes no canónicos para ese entonces. Quizás en este roster no tenga personajes de GT o de la serie clásica, pero de esos no hacen de falta para que tuvieran los añadidos de Z más importantes como Goku, Vegeta, Vegeta con Scouter, Majin Vegeta, Gohan niño, joven Gohan, Gohan definitivo, Goten, Trunks del inicio, Trunks luchador, Trunks niño, Vegeto, Gogeta, Gotenks, Raditz, Nappa, Bardock, Broly, Tenshinhan, Chaos, Yamcha, Krillin, Videl, Piccolo, Saibaman, Kui, Soldado de Freezer, Zarbon, Dodoria, Hinju, Reakome, Butter, Heize, Guldo, Freezer, Androide 19, 18, 17, 16, Dr. Gero, Cell Jr., Dabura, Majin Buu, Super Buu, y Kid Buu, y no dije las transformaciones para no hacerlo tan largo. Y en cuanto a diseño, es interesante, y le dan cierta personalidad, tanto diseños como funcionamiento, y se nota mucha mejora en este aspecto para las portátiles. Dragon Ball Kai Ultimate Butoden trae personajes parecidos al anterior juego, solo que con algunos ya quitados como los Saibamans, Cell Jr., Dabura, Androide 19 y creo que uno que otro más. Aún así, tuvo un roster considerable, siendo el juego de Super Butoden con más personajes jugables. En cuanto al diseño, me gusta que intentaron hacer un estilo un poco más diferente, y alejándose un poco más de lo usual, pero poseen una gran variedad para este juego. Y para terminar rápido con este punto y pasar a los de Play 3, hablaré del Extreme Butoden, el último juego portátil de este género. Seré sincero, se nota un gran cambio de personajes si lo comparamos con su anterior entrega de Nintendo DS.
ya que en este juego incluyen más o menos como 21 personajes, aun cuando en el anterior tenía 50 y algo de personajes, lo cual, la diferencia es incluso notable. El diseño para mí pasa sin pena ni gloria, realmente está más simple que los otros juegos portátiles a decir verdad. En este juego incluyen también ayudantes, de hecho, incluyen demasiados de esos, lo cual, algunos de ellos podrían hasta ser personajes jugables, pero su papel fue muy limitado a solo ser hechos para ser un ayudante. Está claro que no es un roster que me encante por tener menos añadidos que el de su juego anterior, y poner a tantos personajes como asistentes reducen su papel y se convierten en solo en eso. En fin, vamos por los juegos de Play 3. Burst Limit sería el inicio para la séptima generación de consolas en cuanto a juegos de Dragon Ball. En cuanto al roster, no sé si parece una broma o no, pero este juego tiene menos personajes que el Infinite World o el Budokai 3, ya que quitan a personajes importantes de la serie, y no tienen aparición alguna. El roster se ve más reducido que el de los Budokai, y su mayor problema fue su contenido en sí, porque no incluyó a la saga de Buu, sino que lo deja hasta la saga de Cell, lo cual está fatal, porque se pierden de varias cosas que pasaron después de esa saga. Ni con Bardock o Broly salvaron el roster, pues aún faltaban personajes secundarios por añadir, y por supuesto, no tiene a personajes de la saga Buu, solamente porque sacaron este juego a las carreras y seguramente se les olvidó incluirlo. Es un roster incompleto con un diseño ya desperdiciado para este juego sinceramente, y eso que tenía un buen apartado visual, pero si hubieran añadido a más personajes de la serie, la propia saga de Majin Buu, y añadir también a los personajes de las películas, sería un roster mucho mejor. Raging Blast mejoró todo lo que hizo mal Burst Limit con su roster, esta vez añadiendo a más personajes de la serie, y aquí sí pusieron a los personajes de la saga de Buu. Este roster me recuerda un poco a el DDS, pero con ciertos cambios obviamente. La plantilla para comenzar con la saga de Raging Blast no está mal, y uno de sus añadidos más fanserviceros, sería en añadir a Vegeta en la fase 3, y a Broly en la fase 3, los cuales, son inclusiones algo raras para el roster, pero geniales al fin y al cabo, y se nota un mejor uso de estos personajes que en el juego anterior. El diseño, pese a no estar mejor pulido que el de su secuela, se nota un buen trabajo, y que tenía potencial para una secuela. El Raging Blast 2 mejoraría consideradamente, y no solamente en cuanto a jugabilidad, sino también en personajes y en diseño, ya que en este juego agregaron a más personajes de las películas, tuvo añadidos que yo no me esperaba ver, como los androides 14 y 15, a los soldados de Cooler, Turtle el hermano de Vegeta, Abchillat, personajes de Z que faltaron de la entrega anterior, personajes de las películas no canónicas, hasta algunos personajes que no volvieron a aparecer en un juego de Dragon Ball aparecen aquí como regreso. Este roster tiene cierta identidad, ya que de los personajes que mencioné antes como los soldados de Cooler, Turtle, Abchillat, o los androides 14 y 15 ni siquiera aparecían en otros juegos de Dragon Ball, pero aquí sí se les dio el chance de aparecer. Como ya mencioné, el diseño artístico mejoró mucho, ya que ahora no usan los modelos de los personajes, sino que usan estilos parecidos al Budokai Tenkaichi 3, pero se siente una mejora visual consideradamente, ya que entre la sexta y la séptima generación hay bastante diferencia, y me gusta el cómo representaron a los personajes para este título, para darle mucho más carisma a los personajes. Sin dudas, el roster mejor hecho de los juegos de Dragon Ball para Play 3 según yo, y no tiene el por qué envidiarle a los Budokai Tenkaichis, hasta me gusta su banda sonora para la selección. El Ultimate Tenkaichi prometía ser el último juego para los Tenkaichis, pero tristemente fue desperdiciado, y no se parece en nada a los juegos de esa serie. Las inclusiones no son interesantes, ya que trae a los mismos personajes que ya vimos antes, y hasta se nota un bajón considerable de calidad a comparación del Budokai Tenkaichi 3 o el Tag Team, ya que estos al menos cuidaban sus apartados visuales y sus personajes, pero en este juego se nota mucho más simplones, y que en mi opinión, bajaron mucho de calidad si lo comparamos con los anteriores juegos de Play 3, tanto visual, como en personajes se notó mucho más reducido. El Battle of Zit intenta corregir el roster del Ultimate Tenkaichi, dándonos personajes de Z, la de las películas, y en este juego incluyeron por primera vez a Bills y a Whis y al Super Saiyajin Fase Dios por la película de la batalla de los dioses, y a un Goku tipo Naruto.
Yo diría que está mejor el roster que el Ultimate Tenkaichi, ya que por lo menos se siente más vivo que ese, y los colores están mucho mejor cuidado, pero para mí, no supera el visual que se nos presentó en los primeros títulos que mencioné. Dragon Ball Xenoverse sería el último juego de la franquicia en Play 3, y debo decir de que este roster en sí no es malo, pero se queda corto ante su secuela, que después hablaremos de ella. Este roster tiene a personajes del anime, el de algunas películas como las de Bardock Broly, los personajes de GT y Super, y hasta tuvo la inclusión de los nuevos personajes para este juego, Towa y Mira. El diseño y los personajes que pusieron no estuvieron mal, pero faltaban cosas que pulir en su secuela, ya que en este juego faltaron muchos personajes de la franquicia, y no envejeció muy bien ante su secuela, pero estuvo bien en cuanto a cierre de los juegos de Play 3. En fin, vamos a finalizar con los últimos juegos que nos quedan. Y bueno, con esto llegamos a los juegos actuales, que están para Play 4, Xbox One, Switch y PC. Dragon Ball Xenoverse 2 es ya de por sí, el juego con más personajes jugables dentro de la franquicia contando a los DLCs, hasta creo que supera al Budokai Tenkaichi 3 en cuanto a personajes. Aquí traen ya sea personajes de Z, GT, películas o Super, pero en este juego todavía siguen trayendo a más personajes de las antes mencionadas, para expandir aún más al juego con nuevo contenido, para añadir a los personajes que les falta. Y este juego, aplasta por mucho a su entrega anterior en cuanto a personajes, hasta es un digno rival del Budokai Tenkaichi 3, para saber cuál de los dos tienen más personajes. Y conforme que van avanzando, siguen trayendo contenido hasta el día de hoy, lo cual, es increíble como un juego del 2016 aún siga actualizando su roster, y si hablamos de los añadidos nos quedaríamos cortos, porque tuvo muchas más inclusiones, como por ejemplo que pusieran los personajes del torneo de Champa, los de la saga de Black, el torneo del poder, poner a personajes de las películas que faltaron, pusieron también nuevas inclusiones de GT, personajes que no pudieron aparecer en Xenoverse 1 aparecen aquí, hasta pusieron a personajes que no han aparecido por primera vez en un anime, sino en un videojuego como la Kaioshin del tiempo, Android 21, y otros más, y como ya dije, es un roster que todavía sigue incluyendo a más personajes, y aun si no tienes los DLCs, puede hacerse disfrutable de igual manera, aunque tener los DLCs se hará de una manera aún más completa de lo que ya estaba. El diseño mejoró consideradamente a comparación del Xenoverse 1, pues el fondo de la pantalla de selección es más visible de ver, y aún mantiene el estilo del primer juego sin alejarse de él, aunque eso sí, al igual que el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, habrán ciertos personajes que no estarán balanceados o que están muy rotos, o que cuesta más ganar con personajes débiles, pero aún así, sigue siendo una versión actualizada de la misma, y su canción de fondo es de mis favoritas. Filter no tendrá la cantidad de personajes deseada si lo comparamos con el Xenoverse 2, pero este cuida bien la selección de personajes, y sin llegar a cosas absurdas, porque cada personaje tienen algo que los hace destacar, y todos lo pueden hacer a su manera, además de ser una selección más variada. Mi problema con el roster es que se enfocaron más en los DLCs y no en el roster base, hasta en el Xenoverse 2 era disfrutable aun si no tenías a los DLCs, pero en este juego cuido más los apartados de los personajes por su balanceo, y que incluyeron a personajes muy interesantes que parecen sacados del propio anime por su estilo más actual, y que mantiene correctamente la personalidad de cada uno. El diseño al igual que el Xenoverse 2, se sigue actualizando, pero me gustan las imágenes que pusieron para cada personaje. No tendrá una cantidad súper exagerada como el Xenoverse 2 o el Budokai Tenkaichi 3, pero de lo que ofrece lo cumple bastante bien, siendo que incluso los personajes están mejor adaptados en ese juego, incluso siendo más fiel a la serie. Y no voy a mencionar a estas basuras, sería una pérdida de tiempo hacerlo. En fin, ya no nos queda nada más por decir. Espero que les haya gustado el video, pues me costó mucho hacerlo durante toda esta semana. O sea, no mames, 30 minutos de video fue algo muy cansado de hacer y no lo podía terminar en un solo día. Lo tendría que hacer en esta semana. Y espero que al menos vayan a valorar este proyecto porque me costó mucho hacerlo para ustedes, XD. Pero en fin, creo que abajo en la descripción voy a dejar mis redes sociales y
les vengo a decir de que originalmente iba a hacer este video con mi voz, pero al final no se hizo porque era muy retardado hablar así todo el tiempo con los diferentes juegos y iba a ser complicado en hacer. Esta cosa no lo estoy haciendo con un guión, estoy diciendo la verdad. Iba a ser demasiado difícil hacerlo con mi voz y no se iba a realizar así tan fácil. Así que lo tenía que hacer con Loquendo sí o sí. En fin, yo no sé qué más decir. Espero que hayan disfrutado el video y que al menos pues pueda al menos tener las visualizaciones que al menos necesito para este proyecto que tanto me costó hacer. Bueno, no nos queda nada más que decir. Los veo en otro video si es que me recupero de todo esto.